Buenas tardes. Una vez más les damos la bienvenida a todos los participantes a este panel sobre la atención médica a la comunidad inmigrante y su impacto durante la pandemia del COVID-19. Todos estamos viviendo los estragos que la pandemia y la recesión resultante nos dejó y nos preguntamos, ¿por qué algunos grupos minoritarios, raciales y étnicos se ven afectados de manera desproporcionada por el COVID-19? De manera resumida, veamos lo que dice al respecto el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. En su reporte titulado Consideraciones sobre la equidad en la salud y grupos minoritarios raciales y étnicos, afirman: la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto las injustas y desigualdades sociales y raciales en términos de la salud pública. Ha dejado claro que la equidad en el acceso a la salud sigue sin ser una realidad, ya que el COVID-19 afectó de manera diferente a muchos grupos minoritarios raciales y étnicos, lo que los ubica en una situación de mayor riesgo de enfermarse y morir. Conforme el reporte, algunos de los factores que afectan la equidad en el acceso a la salud son: la discriminación. Lamentablemente, en los sistemas cuyo propósito es proteger el bienestar o la salud existe discriminación. La discriminación, que incluye el racismo, puede provocar estrés crónico y tóxico y propicia los factores sociales y económicos que aumentan el riesgo del COVID-19 para algunas personas de grupos raciales y étnicos minoritarios. Barreras de acceso a los servicios de atención médica. Problemas como la falta de cobertura del seguro, transporte, servicios de cuidado infantil y la imposibilidad de tomarse días libres en el trabajo pueden dificultar las consultas médicas, y además las diferencias culturales entre pacientes y proveedores y las barreras del idioma. Vecindarios y entornos físicos. El estudio encontró que las áreas geográficas con mayores inequidades sociales y económicas tenían proporciones más altas de residentes hispanos y no blancos, personas que trabajan en sectores manuales, esenciales y de cara al público, viviendas más hacinadas e inseguridad alimentaria y de atención médica. Por consiguiente, podría tener mayor probabilidad de exposición al COVID-19. Ocupación. Los grupos minoritarios raciales y étnicos están representados de manera desproporcionada en entornos de trabajo esenciales, como centros de salud, granjas, fábricas, almacenes, procesamientos de alimentos, alojamiento, servicios alimenticios, servicios minoristas, tiendas de comestible y transporte público. A continuación, les damos la bienvenida a los expertos panelistas que van a compartir con nosotros sus conocimientos y opiniones sobre este importante y vital tópico, el cual va a ser moderado por la doctora Jocelyn de la Cruz, directora ejecutiva de Latino Action Network Foundation. Well, thank you everyone for joining us. Muchas gracias a todos por estar aquí con en nuestro panel de salud en la comunidad y el impacto que ha tenido con la pandemia del COVID-19. Yo soy la doctora Jessely de la Cruz, yo soy trabajadora social y atiendo también como directora y formo parte de la Fundación de Red de Acción. Voy a ser moderadora el día de hoy. Obviamente tenemos algunas preguntas para los panelistas, las panelistas, y vamos a generar un diálogo a partir de esas preguntas. Antes de empezar, me gustaría darle una pequeña introducción simplemente para dar el marco a la discusión. Los latinos representan el 21% de la población de 8.9 millones de acuerdo a los estimados del Buró de la Oficina de Censo. Entonces tenemos el 42%, la mayoría de las familias son familias hispanas y y tienen niños nacidos en Estados Unidos y muchas de ellas son inmigrantes documentados por múltiples motivos. Entonces estamos en riesgo de problemas mentales. Antes los teníamos antes de la pandemia. En el 2019 se hizo un reporte en donde explicaba problemas en la salud debido a la
a la posibilidad de que vivían en albergues mucho más llenos de gente, tenían también muchas barreras al acceso. Además de esto, tienen efectos económicamente debido por los salarios tan bajos que ellos tienen en los diferentes procesos que han tenido a los que se han sometido y no tienen de pronto alguna ayuda financiera. Entonces esto afecta una situación, lleva a una situación incluso peor para estas personas. Entonces ahora si pensamos en el último año, todo el trabajo que hemos estado viendo que tiene que ver con la pandemia, como inmigrante me gustaría abrir el paso para Clarice Bustamante. No, creo que vamos a empezar con Amanda Medina primero. Perdón por confundirlas, pero Amanda Medina es directora ejecutiva de la Oficina de Minorías y Salud Multicultural. Atienden el área de Equity para todos. Entonces quiero hacerle la pregunta, ¿podría de pronto hablar cuáles son las tendencias en la salud latina? ¿Y qué es lo que tenemos para ofrecer en el nivel estatal? Muchas gracias, doctora de la Cruz, y para mí es un honor estar aquí hablándoles a ustedes y con la señora Bustamante. Yo creo que es una excelente experiencia formar parte de este proceso, estar aquí y me complace mucho, es un honor para mí estar aquí. Ahora, con respecto al departamento de New Jersey de salud, hemos estado muy ocupados antes del COVID con respecto a la falta de igualdad en temas de la salud que afecta a las poblaciones mucho más vulnerables. Y los latinos son uno de los principales. Entonces, aquí hemos tenido muchas comorbilidades como diabetes, cáncer, y en este momento tuvimos que sumarle el COVID como parte de este problema. Entonces, aquí tenemos muchos efectos en las personas también, incluyendo los latinos y también los americanos, que también han sido parte de esta población. Entonces, tenemos que mirar y determinar cuál es la situación. A partir del 31 de marzo tuvimos más de 800,000 casos de COVID en New Jersey, más de 800,000 casos. Y por esto, 22,000 personas murieron a causa de COVID. Y creo que esa es una de las tasas mucho más altas que vimos en Estados Unidos. Pero cuando empezamos a mirar esto en mayor detalle, entonces podemos ver las diferencias que hemos tenido que experimentar en los diferentes casos. Por ejemplo, tenemos aliados, tenemos las personas que son relacionadas de las familias afroamericanas. Entonces, aquí para los hispanos estamos hablando del 68%, que es un valor, un porcentaje mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a las personas de color debido al COVID? Y simplemente para mencionar que cuando miramos la población asiática, los hispanos representan el 85% del número mayor de casos en comparación con los asiáticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestros hispanos? ¿Por qué están siendo tan afectados las hospitalizaciones? Miren lo que nomás hizo el COVID a nosotros en términos de hospitalización. Más de dos, me- ma- do- Estamos en un valor del 2,5 en comparación con los americanos. Estamos hablando de los latinos en un 2,8%. De nuevo, no solamente es ser afectados por el virus, sino que nos está afectando también nuestras tasas de hospitalización. Y hablemos de las muertes. Aquí vemos muchas diferencias. Los latinos tiene una probabilidad 2 veces mayor a morir de COVID. Entonces, y esto si lo dividimos por edad o por género, vemos que los hombres latinos han reportado las mayores tasas de muerte en el estado cuando hacemos algunas tasas por edad. Entonces vemos que hay una generación enorme de hombres en el condado que ha sido afectado por esta pandemia. Entonces yo creo que ellos ya han tenido algunas comorbilidades y además de eso tenemos que sumar el COVID. Entonces yo creo que esto es básicamente lo que tenemos, simplemente para también darles algún sentido, alguna idea de la falta de igualdad en temas de COVID.
tenemos más o menos 4.6 millones de personas que se han vacunado y de esos 4.6 ya tenemos un número bastante importante de personas que recibieron las 2 dosis de la vacuna. Sin embargo, estamos hablando del 21% de la población que ha sido vacunada. En los latinos solamente tenemos el 13% de los latinos que se han vacunado. Podemos ver que muchos de los que están muriendo han tenido grandes impactos. Por lo tanto, hay muchas estrategias, muchas alianzas que se están dando en este momento para garantizar que la gente se cubra y que se vacunen y se sometan a las diferentes pruebas. Entonces, espero que esto le responda a su pregunta, doctora de la Cruz, o al menos que le dé al menos una mejoría. Sí, excelente información y yo creo que esas cifras nos dicen mucho, son sumamente importantes para poder pensar en el futuro y las soluciones. Quiero hacerle la pregunta a Gloris Bustamante. Gloris es gerente clínica del programa de alcance comunitario. Ella ha pasado su vida en sus experiencias personales, profesionales, ayudando a los pacientes y miembros de la comunidad para poder evaluar temas de educación y recursos que ayuden a la prevención de temas de salud y el manejo y la gestión de enfermedades. Me gustaría darle la palabra para que comparta esta información y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las barreras en el sistema para la salud entre los latinos? Gracias por invitarme en esta sesión. Yo quiero que yo soy una inmigrante de primera generación. Llegué a Estados Unidos y frente a todos los retos que todos se enfrentan, hay muchos recursos, pero el problema es que nosotros no los conocemos. Entonces, aprendemos y fallamos. Y yo creo que la prevención de salud es un tema importante y eso lo aprendimos antes de la pandemia de COVID. Y de hecho, eso hizo que empeoró con la situación con el COVID entre las poblaciones más vulnerables. Yo trabajé en el hospital por 10 años y en el St. Mary y me fui. eh, Ellos tuvieron problemas financieros, entonces luego me fui y presté muchos servicios, atención domiciliaria. Entonces yo siento que puedo hacer mucho más. eh, con las generaciones de migrantes. Entonces, por eso es que soy enfermera y trabajo en este programa comunitario. Entonces, solamente al trabajar en este hospital me he dado cuenta que la mayoría de las organizaciones son organizaciones sin ánimo de lucro. Y estas organizaciones, por ejemplo, en St. Jude's en este momento es una organización académica de New Jersey, en New York, en el área metropolitana, que patrocinan eh, a las hermanas a algunas hermanas empezamos. Nosotros allí en este momento ya tenemos más de 1,000 camas. Entonces, la misión de St. Jude's es cuidar a todos, independientemente de cualquier diferencia que tengan. Estamos hablando de raza, situación socioeconómica, cualquier diferencia. Entonces, se trata de curar no solamente el cuerpo, sino las mentes y el espíritu de las personas. Entonces, nosotros todos trabajamos con este propósito para poder prestar atención. El paciente siempre bueno, nos complace mucho, somos más de 5,000 empleados y también somos diversos. Tenemos una gran diversidad en St. Jude's. Durante la pandemia de COVID, dimos interpretación a 95 idiomas diferentes. Entonces, estamos listos para poder afrontar cualquier idioma. Entonces, si no encontramos la traducción, traemos personas para que nos ayuden. St. Jude's en el hospital es un sistema. Entonces, nosotros tenemos aquí tenemos el hospital de niños, tenemos las diferentes estructuras y luego tenemos este tipo tenemos esta atención a largo plazo, tenemos enfermeras que van a los diferentes lugares y tenemos más de 30 puntos satélites para poder cuidar la población. Entonces, nosotros somos la institución número 2 más ocupada en todo el país. Entonces, somos
somos la tercera institución más ocupada en New Jersey. Entonces creo que esto nos dice mucho, esto nos indica mucho. Y luego cuando miro aquí y miro qué es lo que está pasando, entonces luego aquí miro que de acuerdo con los datos de Estados Unidos en el 2018 en el condado de Passaic tenemos más o menos medio millón de personas. Tenemos 2.000 y pico de personas viven más o menos a una milla. Entonces, si miramos la densidad, tenemos un tema bastante importante no solamente entre los hispanos, sino en toda la población. El 43% son hispanos, el 40% tenemos hispanos y tenemos personas de raza negra. El ingreso per cápita era 84,000, que era menor a las tasas. Los hombres ganan 1.83 veces más cuando se comparan con las mujeres. Entonces ponen a las mujeres en desventaja. Tenemos 13.4% de personas que viven por debajo del nivel de la pobreza. Estamos hablando del 13.4% por debajo de este nivel de pobreza. Y en New Jersey, la educación se equipara con está apretada en términos de ingresos. Entonces aquí tenemos este 85.4% menor en comparación con las tasas de New Jersey, o sea que solamente tenemos 85.4 de grupo de personas que van o que se gradúan de alguna carrera. En cuanto a licenciaturas, de una de tres personas tiene algún grado universitario. Estamos hablando de 2/3 menos cuando lo comparamos estos datos con el estado de New Jersey. Tenemos un 34%. Entonces, una de cada tres personas en este momento eh, son nacidos en Estados Unidos. Entonces, bueno, al tener nuestro principal, cuando hablo de Patterson, eh, después de tener mis raíces en Pasay, ahora cuando hablo de los servicios que los otros hospitales en Patterson tenemos más o menos 150 residentes y tenemos 52 diferentes grupos étnicos. Entonces, este nos genera un reto. Tenemos un idioma, además del inglés, que se habla en los hogares. El porcentaje es 61% de la población que habla otros idiomas diferentes al inglés en sus hogares, solamente en partes. De acuerdo con el Census 2020 de New Jersey, en el censo de 2019, en New Jersey teníamos 20.9% de la población que era hispana. Entonces, uno de cada cinco era hispano en New Jersey. Pero más del 80% de esta población que son hispanos estaban infectados con COVID. Y uno de cada tres de los hispanos que tenían la infección murieron por la pandemia de COVID-19. Lo otro también que afectó a los hispanos es que los hispanos entre 25 y 49 años de edad habían sido afectados de manera desproporcionada, aumentando el número de hospitalizaciones y muertes. Eso incluyó a nuestro propio personal. Tuvimos miembros de nuestro personal jóvenes hispanos que murieron por COVID. Y además de esto, tuvimos que cuidar también o atender otros problemas que normalmente tenemos que manejar como parte de nuestras actividades diarias. Entonces, de acuerdo con el censo de 2017, cuando mirábamos el perfil demográfico de los hispanos, se muestra que el 19.4% de los hispanos vivían en pobreza. Uno de cada tres estudiantes se graduaban de bachillerato, uno de cinco no tienen seguro de salud. Entonces aquí tenemos aumento de desempleo. La mayoría de la población hispana trabaja en servicios, solamente unos pocos tienen cargos administrativos o de gestión por la educación, porque no tienen los recursos ni oportunidades para hacerlo. Entonces, crean el entorno nosotros en donde viven, en donde se encuentran sus casas. Entonces, eso evita las actividades al exterior o no tienen acceso, no pueden tener de pronto supermercados grandes en esas áreas. Entonces, esto evita
la atención médica debido al acceso. Cuando hablamos del acceso, la cosa tenemos que tener en cuenta que si bien St. John's tiene atención infantil que le damos, no se la negamos a nadie. En ocasiones ellos no vienen. ¿Por qué? Porque solamente van al AD porque tienen que saltarse un día de trabajo, perder un día de trabajo y necesitan esa plata para poder llevar un plato de comida o para pagar su arriendo. Entonces, estos son temas muy importantes para nosotros. Nuestras comunidades son raramente afectadas por personas que vivían en la calle. Eh, Tenemos un lugar en donde se alberga una población, personas que no tienen hogar o personas que han sido objeto de abuso entonces aquí nosotros tenemos otros problemas, por ejemplo, la edad, tenemos personas que viven en otros tipos de lugares o de albergues, tenemos unas minorías indocuminadas, personas que no hablan inglés, no solamente hispanos, tenemos otras personas que recuerden que interpretamos 95 idiomas diferentes. No tenemos seguro, el Medicaid en ocasiones genera problemas porque realmente porque no hay muchos servicios que se pueden prestar porque tienen de pronto Medicaid o Medicare y los tipos de pago son diferentes. Entonces, en St. Jude's nosotros ofrecemos interpretación y quiero contarles a ustedes cómo es que responden en este momento cuando hablamos de eso, cómo se puede responder a la pandemia. Nosotros, nuestro CEO, Kevin Slevin, él se unió al grupo de respuesta a la pandemia del gobierno. Entonces, todos sabemos que al unirse a esta respuesta a la pandemia, creo que de pronto fue mucho más interesante, nos generó mayores recursos, cosas que necesitábamos en este momento. Y nosotros nos dimos cuenta que no teníamos salud pública para poder responder a la pandemia. Luego, al mismo tiempo que en New Jersey el gobierno y a lo largo de New Jersey teníamos diferentes centros, St. John's abrió su propio laboratorio, su propia institución para poder tener sus propias facilidades de pruebas. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Todos los días los pacientes llenan las camas, reciben todos los tratamientos, todas las áreas de procedimiento y trabajamos en sobrecapacidad. St. Jude's agregó 150 camas y expandimos las salas de prisión para poder contener el virus, para poder tener un filtro, entonces, para que no salga a las otras áreas. Tuvimos áreas innovadoras y maneras que se pudieron crear, se crearon de pronto como unas protecciones en las líneas, las extendimos para poder ver los pacientes a través de una pestaña. Y luego tuvimos telesalud, tuvimos computadores, los pusimos en el teléfono, hablamos con los miembros de las familias de las personas que tenían la enfermedad. A pesar de esto, en el 15 de abril tuvimos un pico de 456 pacientes de COVID. Lo que les estoy diciendo en este momento, cuando explicamos esto, es muy fácil de decirlo, que cuando nosotros estábamos experimentando esto, supuestamente teníamos que albergar 456 pacientes. La mayoría de los pacientes tenían que pasar a atención crítica comparado con lo que vimos antes del COVID. Entonces, ¿cómo podemos hacer? La línea frontal estaba cansada, no teníamos suficientes recursos humanos en este momento. Entonces tuvimos mucho empleo, todo el mundo todo el mundo se desplegó. Yo formo parte de Alcance Comunitario, entonces tuvimos que abrir un hospital en Patterson para poder albergar los pacientes que no podíamos, para los que no teníamos cama. Entonces, para poder ayudar a esos pacientes, tuvimos que manejarlo en el hospital de Partner. Me tuve que ir allí, tuve que actuar, tuve que entrenar a otras enfermeras que no tenían ningún conocimiento sobre St. John para poder atender a los pacientes.
Y lo hicimos. Tuvimos enfermeras de otros estados que vinieron a ayudarnos. Entonces, como organización, Saint Jude's, y como recurso, nosotros pensamos en nuestro personal porque nuestro personal está experimentando el mismo problema que tenían allí en la comunidad. Entonces, nosotros dimos albergue porque muchos de nosotros teníamos miedo de ir a la casa y de pronto infectar con COVID a los amados, a nuestros familiares. Entonces dimos hotel para el personal, les dimos casa, albergue, alimentación, acceso a comidas a diferentes horas. También les dimos atención infantil, bienestar y muchos de los pacientes, como les dije, estaban en atención crítica y algunos de ellos ni siquiera iban a sus casas y muchos de ellos murieron atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ya que aprendimos que tenemos personas que han muerto? Clarice, perdón, no la quiero interrumpir, pero simplemente quiero abrirle, quiero que hablemos un poco más porque lo que pienso en este momento en términos de esta discusión colaborativa, lo que escucho es que el impacto de COVID tiene que ver mucho con los determinantes de salud, la vivienda, el estatus socioeconómico, la habilidad de pronto de asumir algún trabajo, el distanciamiento social, el acceso a la salud también es un tema importante. Entonces, quería preguntarle a Amanda, desde su perspectiva estatal, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas y cómo se podría de pronto dejar una huella en el futuro para poder abordar el tema de equidad en la salud? Ay, no sé si pronto puedo buscar la manera de responder eso. Sí, sí, gracias, doctora La Cruz. Yo puedo hablar de lo que nosotros hemos hecho, cuáles son las lecciones que aprendimos frente a lo que hicimos, porque yo creo que es una ruta muy importante para poder abordar el tema de COVID. Entonces, yo creo como con la pandemia, cuando empezó la pandemia, todos estamos en shock, no sabíamos cómo responder, nadie sabía qué hacer con el virus. De verdad, estábamos en problemas, no sabíamos mucho lo que estaban haciendo entonces mirábamos muy de cerca lo que hacían otros estados, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y New Jersey es muy única porque es una comunidad con una población muy densa. Entonces, es muy diferente digamos, de California o Texas, por ejemplo. Tenemos una densidad de población muy enorme. eh, entonces, las universidades públicas fueron fuertemente afectadas por el gobernador, por el comisionado de salud que tenemos, el trabajo que ellos hicieron. Pudimos garantizar un acceso equitativo. Todo lo que hacíamos era bastante equitativo a través de pruebas, hospitalización, ventiladores, vacunación. Desde el día uno se estableció un grupo de pandemia de expertos en todo el estado. Se reunían para poder establecer, por ejemplo, Saint John's fue parte de este proceso, de este grupo de pandemia, y empezaron realmente a moverse rápido en cuanto a lo que tenían que hacer. De nuevo, tuvimos el privilegio de estar en New Jersey porque tuvimos ya a estos expertos trabajando con nosotros. Entonces, casi que para identificar esta población, para determinar quiénes han sido afectados, miramos los datos cada hora, cada hora. Entonces creo que lo priorizamos. Entonces, cuando ya establecimos algunas tendencias, pudimos determinar cuál era la población que necesitaba pruebas, vacunación, eh, muchas personas que vivían en la calle. Entonces, que eran muy vulnerables porque se congregaban juntos, vivían juntos, se transportaban juntos. Y creo que ha sido muy interesante. Cuando tuvimos la pandemia, en marzo empezamos a Tuvimos a todos los trabajadores que fueron llegando, entonces tuvimos que prepararnos para eso. Estábamos esperando unas 10,000 personas que llegaran de las Carolinas y de Florida. Entonces ellos trabajaban juntos, vivían juntos y todo empezó a unirse. Tuvimos que ponernos a la par de la pandemia, entonces tuvimos que trabajar con todas las diferentes poblaciones. Así fue como lo hicimos la priorización de las poblaciones, ir movernos rápidamente. Algo que
que fue una lección aprendida importante fue trabajar con los grupos de interés. Trabajamos muy de cerca con ellos. Ellos tenían que participar en el proceso con los diferentes departamentos. Con los centros de salud. Ellos fueron muy importantes, los hospitales, los centros de salud, las otras agencias, por ejemplo, el Departamento de Servicios Humanos, eh, todas estas agencias tuvieron que unirse rápidamente. También identificamos municipios que habían sido afectados gravemente por el COVID, mirando las poblaciones de riesgo y otras determinantes sociales. Entonces, así es como este fue el índice que se estableció en CDC. Nosotros determinamos eso para poder mirar estos procesos en todo el estado, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, eh, tuvimos algunas situaciones en algunos municipios, entonces queremos garantizar que los municipios tuvieran todo lo que necesitaran y ellos nos dijeron que era lo que necesitaban. No era solamente el Estado que estaba allí, sino que vimos teníamos a los diferentes municipios, los funcionarios, todos participaron y esto es lo que tuvimos que hacer, mirar los datos, y eso nos ayuda en gran medida. Entonces, las alianzas creo que nos trajeron muchas lecciones aprendidas desde el día número uno. Tuvimos que garantizar también que las pruebas en los sitios de vacunación se programaran. Registramos a las personas que no tenían barreras. Queríamos garantizar que todos tuvieran acceso a esto, independientemente del costo, que no se requiera documentación, ningún estatus legal. Queríamos facilitar las cosas. Nos criticaron otros estados por lo que hicimos. eh, pero queríamos que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades de someterse a pruebas y tener su derecho a hospitalización. El estatus, no se pidió documentación ni estatus inmigratorios, todos podían tener derecho a su vacunación. Entonces, también el cargo público, recuerden eso, yo creo que el cargo público fue muy importante para muchos de los residentes. Tenían un cargo, ellos tenían el temor de cómo iba a afectar su estatus. Entonces, que trabajamos muy de cerca con Massachusetts, Connecticut y con otros estados para poder quitar este cargo público de la experiencia, como por ejemplo temas de salud. Eh, tuvimos atención, tuvimos pruebas y esto no debería afectar los casos de carga pública. Entonces, creo que estas son las partes más importantes que nosotros hicimos en temas de lecciones aprendidas. Perdón, le pido disculpas. Estaba pensando, es mi mente. Me parece sorprendente que esta pandemia nos ofreció la oportunidad de hacer estas cosas que habíamos luchado por tanto tiempo, aumentar el acceso a la atención. Entonces me genera curiosidad en cuanto a lo que usted mencionó del cargo, si el gobernador y si los grupos de interés, si pudieran continuar pensando en maneras de aumentar y continuar este acceso a pesar de la pandemia o después de la pandemia, independientemente de cualquier problema que se pueda tener, porque sabemos que una de las barreras a la salud es el exceso, el cubrimiento de la salud para las personas que están indocumentadas. Entonces, yo creo que sería muy interesante si lo podemos hacer después de la pandemia, cómo lo podemos hacer a largo plazo y como una solución permanente y no solamente como para responder a la crisis. De hecho, eh, quiero abrirle a Cloris simplemente como para crear un diálogo entre las dos. Cloris, parece que yo creo que estamos haciendo de todo para aumentar acceso, pero para algunas comunidades latinas están como rezagados en temas de vacunación. eh, entonces, ¿qué nos está faltando aquí, incluso si tenemos todo? ¿Cuáles son las barreras para los latinos para poder tener la atención que necesitan? ¿Qué es lo que han visto ustedes en el terreno? Lo que yo veo entre los latinos, como le dije en este momento, vemos que ya tenemos los recursos para vacunar a las personas.
ya se tienen los recursos para hacer las pruebas. Pero el problema es que, como mencioné anteriormente, son los determinantes sociales de salud y también la falta de confianza que tenemos entre nuestra comunidad. Nuestra comunidad, como sí, nosotros, bueno, tenemos esto gratis, ahora le voy a dar esto en su lenguaje, ya voy a tomar esto. Entonces, yo creo que podemos hacer una cita. Pero cuando hacemos la cita no llaman o no entonces uno pregunta por qué no atendió a la cita. No, tenía que trabajar. Entonces lo que estamos haciendo es que en este momento estamos abiertos 7 días a la semana, abrimos sábados y domingos, ya podemos trabajar incluso en horas, por ejemplo, para que los niños estamos abriendo, estamos atendiendo, lo estamos haciendo en este momento. Es duro combatir esta falta de confianza porque sí, nosotros estamos apuntando como nosotros, como organización, estamos apuntando a esta población específica. Es una población pequeña allí. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros a nivel de municipio, de condado, ellos tienen que divulgar esta información de que este trabajo y luego podemos aplicar esto a otras comunidades que están enfrentando el mismo problema, que tienen los mismos retos, porque yo creo que para nosotros está funcionando. Nosotros entregamos 80,000 vacunas solamente en San Jose. En este momento estamos vacunando y la gente nos está llamando. Nosotros vamos a las iglesias, vamos a los diferentes refugios, vacunamos en los refugios. Entonces fuimos a ellos. Estamos yendo a los lugares en donde se reúnen las comunidades. Tenemos líderes comunitarios que hacen interfaz con ellos. Entonces, le decimos, bueno, tómense la foto que se está vacunando para que ayuden, para que puedan ganar más confianza. Y esto va a ayudar para que las personas se vacunen. Entonces, esas son las cosas que estamos haciendo. No solamente en este momento, todos los pacientes que vienen a la sala de emergencia son elegibles, los vacunamos. Todos los pacientes que son pacientes clínicos también reciben la vacuna. En este momento tenemos algunos pacientes que se atienden en casa. Tenemos otro grupo que son los EMTs que van a los hogares, a los domicilios y vacunan a los pacientes. Estamos haciendo muchas cosas. Nosotros reestructuramos, pero lo que yo estoy pensando en este momento es que estamos haciendo todo esto. Estamos compartiendo los recursos, estamos creando alianzas, colaboración y espero que podamos continuar haciendo esto. Y si continuamos haciendo esto, les aseguro que va a haber un cambio. Yo creo que sí va a haber un cambio. Muchas gracias, Clarice, por su retroalimentación y por su información. Amanda, no sé si de pronto hay algo que quiera compartir con respecto a la pandemia y al acceso de la salud. No, yo creo que lo dijo Clarice perfecto. Yo creo que se trata de ir a las personas. Antes nosotros teníamos personas que estaban tras bambalinas. Entonces vimos que se creció la demanda. Vi- Ya, ya tenemos tenemos muchas vacunas, pero no tenemos la demanda. Es exactamente lo que estaba mencionando. Se trata de nosotros ir a donde la gente eh, y en el estado tenemos muchas clínicas que actúan y que funcionan dentro de estas organizaciones. Entonces, yo creo que se trata de este alcance. Tenemos que trabajar con todas las personas. Esto está impulsando el trabajo realmente y, y creo que son los recursos que podemos tener para poder llevar las vacunas a la gente. Bueno, tengo una pregunta. Esto es algo que no abordamos en Clarice en cualquier otro momento. No sé si quiera compartir sus ideas, pero ¿cuáles son algunos de los esfuerzos legislativos que tenemos sobre la mesa en este momento? De pronto podamos compartirlo con la gente, que de pronto aumente la atención médica más allá de la pandemia. Quiero compartir un poco de pronto lo que menciona el Estado y estamos hablando de diferentes oportunidades, pero una de las cosas que el CDC está haciendo, están financiando organizaciones en muchas oportunidades, también ofrecen oportunidades a pequeñas organizaciones para que
para ayudarlos como un punto de partida para atender a sus comunidades. Entonces, eso es lo que se ha visto a nivel, a nivel estatal. Estamos cambiando el sistema de subvención para poder ayudar a las organizaciones por la pandemia, porque afectó a estas pequeñas comunidades. Entonces, yo creo que ahí es en donde vamos a ver muchas iniciativas nuevas relacionadas con las personas que han sido afectadas gravemente por el COVID, cómo podemos ayudarlas, cómo podemos ayudarles cuáles son, de hecho, son determinantes sociales, son cosas que los afectaron, de pronto tema de vivienda, cuidado infantil. Vemos que las personas de color, los latinos han sido afectados y son determinantes de salud. Entonces, créanme que va a venir ayuda y la ayuda está en camino. Quiero agregar que estos diferentes procesos apoyan, eh, que trato de explicarle a algunas personas, si no se trata de la igualdad, lo que estamos buscando, porque aquí si uno da la vacuna a todo el mundo de la misma forma, para los que son vulnerables, para los que necesitan recursos, no lo van a recibir. Entonces yo creo que la equidad, la igualdad tiene que empezar con las poblaciones más vulnerables, ir allá para poderlos llevarlos al mismo nivel de las otras personas. Y es la única manera que podemos aprender y que podemos apoyar la infraestructura en donde cuando podemos ayudar a los más vulnerables y los llevamos al mismo nivel, entonces ahí podemos decir que estamos promoviendo equidad e igualdad. Bueno, de acuerdo, desde la fundación, desde la perspectiva, son algunas de las cosas que estoy pensando en este momento. Es re Se trata de tener una política que incluya a los niños, a todos los niños, los que no incluso los que no están documentados, porque de pronto damos acceso de pronto a una parte de la salud, de emergencia, pero raramente pensamos en toda la comunidad en términos de una atención holística, de pronto darles medicamentos, acceso, todo ese tipo de cosas, incluso tratamientos especializados de salud. Entonces, entonces, aquí durante la pandemia queremos tener procesos de salud y yo creo que este es el punto que nos exige a nosotros tener un cambio muy importante a largo plazo. Entonces, también tenemos que pensar en temas de vivienda. Eh, y yo creo, y también tenemos que pensar en el estatus económico, socioeconómico y cómo abordar la pobreza en New Jersey. Entonces, simplemente para abordar ese tipo de temas, yo creo que lo que queremos manejar en temas de salud, tenemos que manejar los sistemas para que podamos realmente dar a la gente una atención equitativa. Todos estamos trabajando desde la casa, entonces pueden escuchar el timbre de mi casa. ¿Alguna idea adicional? Bueno, yo creo que lo que usted acaba de mencionar simplemente es el racismo sistémico que hemos visto por décadas y lo que vemos en este momento en los entornos de salud. No solamente en el sistema, pues, podemos tener un muy buen sistema, pero es algo que se ha analizado antes de COVID y ahora vemos que esas diferencias son mucho más pronunciadas. Entonces, en este momento, cuando pienso en la parte legislativa de política, yo creo que como Estado estamos tratando de romper esos sesgos, estableciendo políticas, porque de nuevo lo que ha pasado en los últimos 4 años con la administración federal dejó una marca. Entonces necesitamos realmente trabajar con nuestros constituyentes y con nuestros legisladores para poder saber qué es lo que podemos hacer para tantas poblaciones tan vulnerables. Sí, yo quiero agregar y sí, sé que hay un racismo sistémico que ha existido por tanto tiempo, desde el inicio de la tierra. Entonces yo creo, y aquí yo creo que es muy duro porque eso es algo que está arraigado. Incluso yo me considero hispana y yo crecí en una regeneración donde estaban metido en la mente de las personas. Entonces yo creo que tiene que haber como, si uno quiere combatir esto, tenemos que establecer políticas, pero también que promover la educación, porque entre más información, entre más las
entre la gente aprenda mucho más y esté al tanto de que la diversidad para nosotros viene siendo, para muchas personas es un reto realmente, pero para otros eh, eh, ser diverso es aprender de otros, uno se vuelve mucho más fuerte y si uno lo hace puede compartir más recursos. Entonces, tiene que haber alguna política que apoye esa manera de pensar en donde no estamos mirando las cosas de la manera negativa. Oiga, los hispanos son esto o los negros americanos son esto. No, se trata de mirar qué es lo bueno que tiene usted y para poder capturar esto e informarle a esto a las personas. Por eso es que América es fabulosa, precisamente por su diversidad. Eso es lo que tenemos que enfatizar. Thank you for inviting me and welcome. Muchas gracias por invitarme. Quiero darle la bienvenida a todos por asistir a la conferencia de IACO, a los que están, a los inmigrantes. Muchas gracias a todos los que nos han dado, prestado tanto trabajo en las líneas frontales. Ustedes han podido ayudarnos a superar esto. Y realmente sé que han sufrido mucho más que nosotros. Queremos reconocerles el trabajo que ustedes han hecho. Yo soy Mara Yurmo, yo soy la abogada directora del programa de la oficina de Washington. Entonces, nosotros dentro del programa somos una organización sin ánimo de lucro que celebramos nuestro aniversario número 50 y nos enfocamos en dar salud accesible para las diferentes poblaciones. Hemos estado trabajando en temas de inmigrantes durante todo el tiempo que hemos trabajado. He estado en el programa, llevo más de 20 años y yo he estado trabajando para mejorar el acceso a la atención y el acceso en el diferente programa. Entonces, me complace mucho estar aquí con ustedes. Entonces, aquí tenemos 3 temas que me gustaría abordar con ustedes. El primero es ¿cuáles son los impactos que vimos que generó la pandemia en la comunidad de migrantes y las personas que hablaban poco inglés? Entonces, ¿cuáles son los recursos que vamos a tener en los siguientes años para poder dar mayor soporte y asistencia a las comunidades que estamos atendiendo, particularmente a los inmigrantes? Y en tercer lugar, ¿cuáles son algunos de los recursos que se necesitan para poder lograr las metas y qué vamos a hacer para lograrlas? Entonces, simplemente para darles de información, como yo trabajo en las oficinas de DC, la oficina de Washington se enfoca en la defensa legislativa. Entonces, vamos a trabajar con el Congreso y también con la administración de Biden para poder mirar una política y un procedimiento para poder promulgar leyes, para poder buscar las diferentes formas para apoyar a las comunidades que atendemos. Entonces, ¿cuáles son los principales impactos? La primera pregunta para las personas, para los inmigrantes. Estas comunidades realmente son desproporcionadas y han sido afectadas por infecciones y por muertes por COVID. Esto afectó a las comunidades más vulnerables considerablemente de pronto por falta de acceso al seguro de salud, no poder tener atención cuando la gente se enferma o no poder llegar a los hospitales para pruebas. Muchas personas también son trabajadores de la línea frontal, trabajan en la salud, en las droguerías, y prestan atención similares para las personas, para los adultos mayores, trabajan en diferentes lugares. Entonces, tenían que salir en la casa. Entonces, muchos tenían que trabajar afuera. Obviamente, al inicio de la pandemia, cuando ellos de pronto no tenían acceso al equipo de protección, por ejemplo, las máscaras y la ropa especial que tenían que utilizar. Otro tema que aportó al número desproporcionado de casos es la falta de comunicación efectiva. Entonces, muchos de los inmigrantes que pueden estar limitados en esta profesión pudieron de pronto tener alguna comunicación efectiva y la información en sus idiomas para protegerse con ellos y sus familias. Uno de los temas que vimos graves es que los hospitales
con muchos casos COVID, evitaban que las personas o que los amigos acompañaran a sus familiares. Entonces, pues, muchas personas estaban intubadas y no sabían qué era lo que estaba pasando. Muchas veces los hospitales no se comunicaban efectivamente con los miembros de la familia en sus casas. En ocasiones el acceso al idioma no se prestaba, aunque es algo que se exige bajo la ley. Entonces vemos que faltaba comunicación efectiva y aún todavía vemos falta de información. Hay idiomas que no se cubren. Entonces aquí recientemente se presentó una queja ante la Oficina Federal de Derechos Civiles y con la Oficina de Derechos Humanos, donde manejan el tema de FEMA. Y documentamos información en más de 20 estados en donde el acceso al idioma no estaba disponible. Muchos de los estados tenían, las páginas de COVID no tenían información en otros idiomas que no fuera inglés. Entonces se tenía que utilizar algún software que es sumamente no es nada preciso, en particular cuando hablamos de información compleja. El 8% de la población no tienen el conocimiento de inglés y no tenían comunicación. Entonces, definitivamente estas personas tuvimos un impacto desproporcional en estas comunidades. ¿Cuáles son algunos de los recursos que vamos a mirar y que hemos estado analizando para poder revivir a las personas, las comunidades de las que estamos hablando? Esta es la segunda pregunta que quiero responderles a ustedes en este momento. Uno de los más importantes es cómo podemos mejorar acceso a algunas de los programas de salud financiados, programas como CHIP, como Medicaid, donde tenemos muchos inmigrantes, los utilizan por los primeros 5 años. Después podemos hablar de los mercados federales que se presentaron a través de la ley de atención, donde las personas, como por ejemplo, las personas, los Dreamers, pueden tener de pronto una asistencia financiera para tener su seguro. Entonces, tenemos muchos aliados federales y otras organizaciones comunitarias de abogacía que promueven mucho esta que saquen estas políticas que pueden ser un poco engorrosas. Entonces, hemos presentado leyes para poder deshacernos de este problema. Entonces, se sacó una ley para poder dar cubrimiento a los dreamers, a los soñadores, para poder tener más cubrimiento para los indocumentados. Entonces, estas son áreas en donde la gente puede saber, y los congresistas, que son temas que pueden implementarse a futuro, y espero que esta desproporción que fue afectada por COVID tenga mejor oportunidades para poder funcionar con esta ley. Otra de las cosas, tenemos que abordar el tema del acceso al idioma. Infortunadamente, muchas veces vemos que el acceso es algo que ni siquiera se piensa. Entonces, tenemos que buscar las maneras de que el acceso al idioma se dé desde el principio. Entonces, si van a recibir un documento del gobierno federal, de pronto una notificación sobre los derechos, entonces se tiene que estar disponible y tiene que estar en la parte inicial. Entonces si usted recibe una notificación en inglés, usted tiene que ver algo en su idioma justo ahí que le diga que esta notificación es importante. Y si no lo puede leer en inglés, ¿a dónde puede llamar para que le den ayuda? Cuando llaman a una agencia Medicaid o a un lugar de mercado para poder obtener ayuda, no tiene que buscar la manera para poder llegar a un intérprete. Estos son temas que estamos tratando de solucionar. También queremos tener más financiamiento para los servicios de idiomas. Muchos de ellos del gobierno estatal les cuesta eso dinero. Y esto es ley. Hay muchas leyes federales que exigen acceso a una comunicación efectiva. No se puede, simplemente no se puede uno basar en el hecho de la diferente nacionalidad de la gente. Entonces, esto lo tenemos que ver tanto en el Congreso como en el Departamento de Salud y de Servicios Humanos para poder mejorar el acceso y dar acceso a las pruebas de COVID, al tratamiento, incluso a la vacunación. Entonces, realmente tenemos que enfocarnos en estas comunicaciones efectivas cuando estamos luchando por la pandemia y mucho más allá. Tenemos que garantizar que cuando el
gobierno cree nuevas páginas web o produzca nuevos formatos o documentos que se van a utilizar por parte del público, que se traduzcan al menos a 50 idiomas. Tiene que formar parte del proceso estándar y no tenemos que estar simplemente formulando estas preguntas de cuándo le van a dar el servicio a personas no angloparlantes. Ahora lo que queremos responder, la tercera pregunta es cuáles son los recursos que tenemos o qué es lo que vamos a hacer para lograr las cosas. Como les dije anteriormente, nosotros presentamos una queja en la Oficina de Derechos Humanos, de Derechos Civiles, y entonces esto para aquellos que están violando estas leyes, pero también esto nos genera más conciencia. Muchas organizaciones no entienden por qué la traducción automatizada no se hace efectiva. Solamente si se mira alguna de las maneras en que esto está pasando y si uno ve que los sistemas pueden ser de pronto puede tener unos errores del 55% en los otros idiomas, solamente porque se pone un widget o un icono para poder tener 100 idiomas aquí. No, eso no es efectivo. Y obviamente una vez se elimina esto, la gente va a tener información y no van a volver a creer en el sitio. Necesitamos pensar en la educación, en el alcance, en el financiamiento y en la provisión de servicios adecuados idiomáticos. Entonces, de nuevo, hay cosas que se tienen que incluir. Hay muchos proyectos de ley que se tienen que pasar, que fueron muchos que se enfocaron en COVID, se centraron en esfuerzos para traducir los idiomas a diferentes idiomas y dar mayor número de intérpretes. Espero que tengamos oportunidades adicionales este año y también tenemos actividades administrativas que se pueden hacer con esta administración. Si miramos algunos de los programas que ya están implementados y recordar a las personas o a los participantes de los programas, a los proveedores de salud, a las agencias estatales, que hay más que pueden hacer. Y esto obviamente siempre tenemos las disposiciones, las oficinas de derechos civiles van a investigar las quejas sobre discriminación por su idioma, por su etnia, origen nacional, por discapacidad, por género, para que las personas puedan presentar estas denuncias en las diferentes oficinas y esperemos que las diferentes agencias se comprometan a hacerlo. También queremos ver la recolección de mejores datos demográficos. Es difícil saber quiénes no hablan inglés o de pronto tenemos alguna desigualdad por raza si no tenemos los datos para identificar a las personas. Queremos ver mejor datos demográficos recogidos en todo para poderlo tener adecuadamente. Entonces, se tiene que formular estas preguntas, la orientación sexual, la identidad, el estatus de discapacidad. No se trata de tener toda esa información, sino se trata de tener la información que necesita el gobierno para poder identificar si de pronto hay desigualdades en salud y si hay alguna, entonces simplemente que se pueda determinar qué se puede hacer para solucionarlo y para que no sigan pasando en el futuro. Entonces yo creo que es mucho que puede hacer el gobierno federal y el Congreso para poder abordar grandes situaciones como esta. Yo sé que la pandemia empezó el 2020, pero tenemos que prepararnos para los siguientes temas que surjan. Y no solamente tiene que ser pandemia cuando hablamos del acceso al idioma o a las personas que no hablan inglés o a los inmigrantes, las personas, los indígenas, las personas de color, que no queremos que tengan que sufrir de manera desproporcional por la falta de financiamiento. Pueden hacer mucho los gobiernos. Tenemos economía de escala, es mucho más fácil que puedan traducirse los documentos y no se trata de preguntarle a cada una de las clínicas, tenga que hacerlo de nuevo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hemos visto el impacto que el COVID ha tenido en los inmigrantes, en nuestras comunidades de color, en los hispanos, las personas que no tienen ingresos se han empeorado por el racismo que hemos visto por siglos y siglos. Esto no es un secreto. Pero sí, no queremos que esto se repita todo el tiempo. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser activos, tenemos que defender abogar por nuestros derechos y tenemos que estar listos para poder abordar la pandemia y para poder incluir y
y y tener un muy buen progreso para las diferentes actividades. Quiero agradecerle a todos ustedes por participar en el Congreso, en la conferencia, por invitarme a mí. Y quiero que piensen en dónde pueden estar, y tenemos que reiterar las necesidades de las comunidades y mejorar la calidad y el acceso a la salud. Entonces, pueden ir a la página. Tenemos www.healthlaw.org. Tenemos otras páginas web donde pueden participar, pueden contar sus historias, sus opiniones al gobierno. Se llama Why My Care Counts. Ese lo pueden buscar en la página web. Es Why My Care Counts.org y ahí pueden saber cuando el gobierno saca nuevas políticas. Queremos conocer su opinión. De nuevo, muchas gracias por lo que han estado haciendo, ayudándonos en la pandemia. Gracias por asistir a la pandemia y esperamos con ansias trabajar con todos ustedes para ver el avance que no hemos visto y que queremos que continúe. Queremos dar más acceso a la salud a las diferentes comunidades. Muchas gracias. Excelentes puntos. Gracias, Cloris. Gracias, Amanda, por sus ideas, comentarios sobre la pandemia. Muchas gracias por estar aquí y vamos a parar ahora. Gracias. Agradecemos mucho su participación. Por favor, no olviden completar las encuestas. Recuerden que sus respuestas son absolutamente privadas y no recogeremos ninguna información personal. Sus sugerencias y comentarios nos ayudan a mejorar para futuras ediciones de nuestro evento. Gracias.